En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente juntos, queridos amigos, con nuestros temas de fe católica en las enseñanzas del Catecismo. Estamos viendo la segunda parte del Catecismo, que es la celebración del misterio cristiano, que tiene que ver con la liturgia y los sacramentos. Venimos desarrollando ya el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia. Y ahora estamos en el orden sagrado, que es el segundo encuentro, el segundo programa, y ya la semana que viene comenzaremos con el matrimonio. Y continuando entonces con el tema del orden sagrado, o sea, el sacramento del sacerdocio, vamos al tema de la ordenación episcopal de los obispos. Recuerdan que el sacerdocio hay 3 grados, ¿no? El episcopado, el presbiterado, los sacerdotes, y el diaconado, ¿no? Entonces, entre estos ministerios, el primer lugar lo ocupa el de los obispos, que a través justamente de la sucesión apostólica se remonta a los primeros sucesores, a los primeros apóstoles, a los que Jesús justamente ordenó. ¿Se acuerdan? En la última cena Jesús nos dejó la Eucaristía, nos dejó el mandamiento nuevo del amor y nos dejó también el ministerio sacerdotal, cuando les dice a los apóstoles: hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía. Esto es el sacrificio que Jesús adelantó en la última cena, que es el sacrificio de la cruz. Los apóstoles entonces comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, este don espiritual en la consagración episcopal. Y por esta consagración se recibe la plenitud del sacramento del orden, que es cumbre del misterio sagrado. Como te decía, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, palabras consacratorias, ¿no?, se confiere la gracia del Espíritu Santo y queda marcado con un carácter sagrado. ¿Te acordás que eran 3 los sacramentos que imprimen carácter, no? El bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Y este carácter nos identifica particularmente con Cristo sacerdote. Así, estos obispos quedan, digamos, marcados con el verdadero y la auténtica misión de ser maestros de la fe, pontífices, pastores, y en virtud de la consagración queda constituido miembro del colegio episcopal. Como existía ese colegio de los apóstoles, Matías reemplazó a Judas, ahora el colegio episcopal son justamente todos los obispos, todos los sucesores de los apóstoles. Y el carácter y la naturaleza colegial del orden se manifiesta, entre otras maneras, de otras formas, en la participación de varios obispos en la consagración de la ordenación episcopal. Para la ordenación episcopal de un obispo se requiere el permiso del Papa, la intervención del Papa, ¿no? Quizá recuerden el triste acontecimiento hacía tiempo, cuando justamente Monseñor Lefebvre, por los años 86, 87, ordenó justamente sin permiso. El Papa había estado en Roma, el Papa le había dicho que realizara esas ordenaciones episcopales más adelante, pero cuando Lefebvre volvió a Econ, donde vivía, ordenaron obispos a 3 sacerdotes y hubo una excomunión tanto para los sacerdotes que ordenaban, los obispos que ordenaban, como los que recibieron el sacramento. Después de esa excomunión, el Papa Benedicto la levantó. Pero esto para decirles que se necesita justamente esa autorización de la Santa Sede, del Papa, para la ordenación episcopal. Cada obispo tiene, con todos sus hermanos en el episcopado, una solicitudo omnium ecclesiarum, una solicitud por toda la iglesia. O sea, tiene que tener una visión eclesial amplia, lo que le da generosidad, por ejemplo, para prestar sacerdotes o para que un sacerdote vaya a algún lugar necesitado o por una cuestión
económica, en fin, el obispo tiene que tener una visión global, ¿no? Y tener solicitud, amor, cariño, cercanía por todas las iglesias, ¿eh? Y todo esto que se ha dicho explica, bueno, por qué la Eucaristía, cuando es celebrada por el obispo, ¿no? Entonces tiene una particular solemnidad y una particular, digamos, importancia por tratarse de un miembro del colegio episcopal, un sucesor de los apóstoles. Veamos sobre la ordenación de los presbíteros, o sea, de los sacerdotes, que como dice el título también, ellos son colaboradores de los obispos, ¿no? Este es un texto largo, no sé si lo leeré entero, de un documento del Vaticano II muy lindo, se llama Presbyterorum Ordinis, que es del Concilio Vaticano II, te decía, que en el número 2 dice: Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles, de los cuales son sus sucesores. Estos, o sea, los obispos, confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos en las iglesias. Esa función ministerial de los obispos en grado subordinado fue concedida a los presbíteros, a los sacerdotes, para que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran sus colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. Entonces, los sacerdotes son colaboradores de los obispos. Todos los sacerdotes están encardinados en alguna institución de la iglesia, ¿no? El vínculo de encardinación es el vínculo que hay del sacerdote, del presbítero, con una diócesis o alguna otra institución de la iglesia, que tenga ese derecho, digamos, esa posibilidad de incardinar, o sea, de tener sacerdotes propios, por decirlo de alguna manera. Entonces, termina la cita de Presbyterorum Ordinis diciendo que así los presbíteros quedan identificados con Cristo sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. Entonces, los sacerdotes, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio como lo tienen los obispos, ¿no? Dependen también de los obispos, deben estar unidos a su propio obispo, pero ellos sí tienen, igual que los obispos, el honor del sacerdocio en virtud del sacramento del orden, y así quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Para qué? La misión. Y para anunciar el Evangelio a los fieles, para dirigirlos, para celebrar el culto divino. Y así los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a sus apóstoles. Esta misión que tienen los sacerdotes, de paso aprovechamos para hacer un paréntesis y pedir oraciones por los sacerdotes. Por los sacerdotes, en fin, por quienes ya han recibido el sacramento del orden, y también pedimos por las vocaciones sacerdotales, para que efectivamente esa semilla de la vocación llegue a muchos jóvenes que digan que sí, porque como dice el Evangelio, la mies es mucha y los trabajadores siguen siendo pocos, ¿no? Así que recemos por los sacerdotes, especialmente rezá por el sacerdote de tu parroquia, donde vas a misa, allí donde quizá también has recibido la catequesis o te preparaste para tu primera comunión, tu confirmación, o allí te bautizaste. Hay que rezar por los sacerdotes y en la medida de lo posible también ayudarlos, estar cerca, a veces están un poco solos, a veces tienen mucho trabajo, así que todo lo que pueda hacer un fiel ayudando al sacerdote va a ser algo muy oportuno, muy conveniente. Seguramente también recibirás un gran agradecimiento del mismo Jesús con esa ayuda al sacerdote, ¿no? Bueno, entonces el sacerdote actúa en la misa, sobre todo, in persona Christi. También in persona Christi proclama ese misterio de la Santa Misa, porque, entre otras cosas, como lo indica, como lo pide, como lo requiere su función sacerdotal, él
une la ofrenda de los fieles que participan a ese sacrificio de Jesús, ¿no? Entonces, cuando vos pedís en la iglesia, ya no sos vos el que pedís, porque el sacerdote, en persona de Cristi, el sacerdote siendo Cristo, es el que eleva esas plegarias, esas oraciones, esos agradecimientos al Padre. Los sacerdotes así, entonces, cuando celebran la misa, actualizan y aplican el sacrificio de la misa, que es el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la nueva alianza. Y de ese sacrificio también el sacerdote sacará todas sus fuerzas para el ministerio sacerdotal. También los fieles deberían sacar de la Eucaristía todas sus fuerzas. La Eucaristía debería ser para todos, digamos, como la raíz, ¿no?, de la vida exterior, de donde se nutre efectivamente de la gracia de Dios con el mismo Cristo. Los presbíteros forman con su obispo un único presbiterio, ¿no? Hacen presente de alguna manera a su obispo, donde allí estén, ¿no?, porque siempre estarán unidos con confianza y con magnanimidad. Los sacerdotes participan en las funciones y en las preocupaciones del obispo. Tienen que ver en el obispo a un padre, como también el obispo tiene que ver a su sacerdocio como hijos muy queridos, ¿no? Por eso los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión, en unión con el obispo, ¿no? Porque hicieron esa promesa de obediencia en el momento de la ordenación sacerdotal, ¿no? Y el beso que el obispo le da en la ordenación sacerdotal, ¿no?, al final de la liturgia, significa justamente que el obispo debe considerar a sus presbíteros, a sus sacerdotes, como te decía, como colaboradores, como hijos, como hermanos, como amigos, y ellos a su vez también le deben amor y obediencia. Vimos la ordenación de los obispos, vimos algo de la ordenación de los presbíteros, digamos algo de la ordenación de los diáconos. A los diáconos también se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. En su ordenación, solo el obispo es el ministro que impone las manos, y este sacramento del orden, que también marcó con él ese sello del carácter sacramental, ¿no?, los configura con Cristo, que se hizo diácono, es decir, se hizo servidor de todos. ¿Recordás? Jesús dice: yo no vine para ser servido, vine para servir. Por eso a los diáconos, entre otras cosas, digamos, la tarea que están llamados a realizar es asistir al obispo de los presbíteros en la celebración de la misa y de los divinos misterios, ¿no?, la distribución de la Eucaristía. Digamos, no son ministros de la confección, por así decirlo. Los diáconos no pueden convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? No pueden consagrar, pero sí están llamados a la distribución de la Eucaristía, o sea, a dar la comunión. Están llamados a asistir a la celebración del matrimonio y a bendecirlo. Recordemos que los cónyuges, los que se casan, son los ministros del sacramento del matrimonio. El sacerdote o el diácono es un testigo calificado. También los diáconos proclaman el Evangelio y predican, presiden las exequias y también se entregan al servicio de la caridad. Por eso el diaconado permanente, que puede ser conferido a hombres casados, constituye para la Iglesia un importante regalo y una importante colaboración. Antes de detenernos en la celebración de este sacramento, vamos a ver las enseñanzas de Monseñor Munilla sobre el celibato apostólico. Número 334 del Compendio del Catecismo. ¿Se exige el celibato para recibir el sacramento del orden? Y responde: para el episcopado se exige siempre el celibato. Para el presbiterado en la Iglesia latina son ordinariamente elegidos hombres creyentes
que viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Al diaconado permanente pueden acceder también hombres casados. Bueno, ¿qué relación existe entre celibato y sacramento del orden? Hay tradiciones distintas dentro de la Iglesia, pero con puntos comunes muy significativos. Bueno, lo primero es decir que en el Evangelio vemos que los apóstoles que Jesús eligió no eran célibes. Se habla de la suegra de Pedro. Luego, digamos, los apóstoles, muchos de ellos estaban casados o estarían casados, ¿no? El celibato no se vivió en el seno de la Iglesia en el primer momento. De hecho, uno encuentra las cartas de San Pablo diciendo: procurad elegir que el obispo tenga una mujer y una familia ejemplar, etc. Por lo tanto, el celibato ha sido la consecuencia de un caminar progresivo, ininterrumpido, siempre apuntando en una dirección en la vida de la Iglesia hacia lo que es la imagen de Jesucristo sacerdote, porque Jesucristo fue célibe. Jesucristo fue célibe. Y él también en su predicación insistió, ¿no? El que deje por mí mujer, casa, hermanos, padre, madre e hijos, recibirá 100 veces más. Es decir, Jesucristo alaba el poder dejar por él también el don de la familia. Es el propio Jesucristo quien en su Evangelio está alabando el don de aquellos que son eunucos por el reino de los cielos, ¿no? El don del celibato, el don de poder recibir el don de Dios, de ser capaz de poder renunciar a formar una familia por Él. Aquellos que renuncien por mí a padre, madre, mujer, hijos, etcétera, recibirán 100 veces más. Bueno, esas palabras de Jesús la Iglesia las entendió como un ideal hacia el que había que ir avanzando. Y conforme han ido pasando los siglos, hemos ido avanzando y avanzando hacia ese ideal. Ya el concilio de Elvira, que se celebró aquí en España en los primeros siglos, habló ya del celibato, por lo menos en algún contexto concreto, como el contexto de Hispania, y luego hubo otros concilios que fueron extendiendo el celibato a más lugares, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis de que la Iglesia ahora cambiase pues la ley de celibato, pues es una hipótesis impensable, porque en todo el devenir de la historia de la Iglesia hemos ido confluyendo hacia cada vez una mayor identificación con las palabras evangélicas y con el celibato de Jesucristo. Jesucristo fue célibe. Sería una contradicción que ahora nos fuésemos a configurar con otro, pues en sentido contrario, ¿no? ¿Cómo se vive el celibato en la vida de la Iglesia? Bueno, como he dicho antes, según las tradiciones de maneras diferentes, pero hay cosas que son comunes a todos. El obispo siempre es célibe. Tanto en las iglesias orientales como en la latina, el obispo siempre es célibe. Y los presbíteros, en la iglesia latina, que es la iglesia más numerosa, los presbíteros también son célibes. No en el sentido de que, como a veces se escucha, no en el sentido de que la Iglesia Católica imponga el celibato a los que se ordenan para sacerdotes. No se impone el celibato a los que se ordenan sacerdotes, sino más bien se eligen los sacerdotes entre los que tienen el don del celibato, que es distinto. La lectura es bien distinta. El celibato no se puede imponer, pero la Iglesia ha decidido elegir los candidatos al sacerdocio entre aquellos que tienen el don del celibato. Han discernido que tienen ese don, porque entiende, como después hablaremos, entiende que hay muchas razones de conveniencia en ese celibato. Y es cierto que el celibato no es esencial para la vida del sacerdote, es cierto que no es esencial. Pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en las iglesias orientales pues existe también el sacerdote no célibe, luego es obvio, y son plenamente católicos, como nosotros, luego es obvio que el celibato no es esencial, pero no siendo esencial es muy conveniente. Otro ejemplo de que el celibato no es esencial, por ejemplo, cuando un sacerdote anglicano se convierte y se hace católico, y él está casado y tiene familia,
cuando se convierte, se hace católico y se le ordena sacerdote, ¿no? Y la Iglesia católica no se le pide que deje su mujer y sus hijos para poder ejercer como sacerdote católico. No, hombre, ¿cómo se le va a pedir tal cosa? Porque estaría abandonando a su mujer y a sus hijos, ¿no? Se le permite excepcionalmente que él, ya que tenía esa mujer y sus hijos, sea ordenado sacerdote católico y ejerza su sacerdocio entre nosotros. O sea, que nos queda claro que el celibato en sí no es esencial, ¿no? Para la vivencia del sacerdocio, pero como después diré, es muy conveniente, ¿no? En la Iglesia oriental, el obispo siempre es célibe y existen dos cleros, ¿no? El clero que es célibe y el clero que es casado. Es verdad que a un presbítero nunca se le permite casarse, pero sí se permite que a un casado se le ordene presbítero. En esas iglesias a veces pues, los estudiantes del seminario, cuando están estudiando ya los últimos cursos de teología, los que tienen el don del celibato se ordenan directamente sacerdotes y los que no tienen el don del celibato interrumpen su teología, se casan, buscan novia, se casan, etc. Cuando ya están casados vuelven y entonces reciben la ordenación sacerdotal. Pero fijaros bien, también en esas iglesias sacerdotales se estima en gran medida el celibato. Y es muy interesante saber cuando en el Concilio Vaticano II se planteó, ¿no?, la posibilidad o la hipótesis de que también la Iglesia latina pudiese tener esa misma fórmula de la Iglesia oriental, fueron los obispos de las iglesias orientales los padres conciliares del Concilio Vaticano II, los que manifestaron con claridad, no se os ocurra modificar la ley del celibato en la Iglesia latina, porque obviamente el celibato para el conjunto del sacerdocio unifica mucho al sacerdocio, no hace sacerdotes de vivencias tan distintas como los célibes y los casados, sino que unifica mucho al presbiterado, al presbiterio, conforma mucho la vocación, es decir, ayuda mucho a que el acceso al sacerdocio sea muy vocacionado, nos preserva de buscar en el sacerdocio una promoción social y sobre todo nos configura a Jesús célibe, porque Jesús entregó totalmente su corazón al Padre y esa entrega del corazón indiviso al corazón del Padre en gran medida también es posible gracias a ese don del corazón célibe de Jesucristo, que es vivido también por los sacerdotes célibes. Muy bien, volvemos y continuamos entonces con la celebración de este sacramento, o sea, el rito. Entonces, la celebración de la ordenación de un obispo, de un presbítero o de un diácono, por su importancia para la vida de la Iglesia, exige el mayor conjunto de personas, el mayor conjunto de fieles, ¿no?, que tendrá lugar preferentemente en la catedral, un día domingo, ¿no? A veces justamente como se trata de que muchos puedan participar, a veces se hace en algún otro lugar que pueda, digamos, recibir muchas más personas, ¿no? Las tres ordenaciones de obispo, de presbítero y diácono tienen sí, el mismo dinamismo. Digamos, la celebración es semejante, tiene cada una sus pequeñas particularidades que vamos a ver ahora, pero en general es la misma. Tiene, digamos, un rito esencial que es justamente la imposición de las manos sobre la cabeza del candidato y también la oración consecratoria específica, ¿no?, que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo. Los ritos complementarios que rodean la celebración varían en las distintas tradiciones litúrgicas. ¿Se acuerdan que la liturgia en la Iglesia, nosotros conocemos la liturgia romana, la liturgia occidental, la liturgia, ¿no?, pero existen unas liturgias orientales, por ejemplo, ¿no?, que son diferentes, liturgias católicas, ¿no?, de la Iglesia católica. No existe solo un rito, sino que existen, entonces son muy diferentes. Nosotros veamos un poquito el rito romano, el rito latino, comienza con unos ritos iniciales donde se presenta a los candidatos, ¿no?,
el obispo hace una alocución, también un interrogatorio, que se le hace algunas preguntas a los que se van a ordenar, se reza la letanía de los santos, ¿no? Y toda esa celebración pone de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la Iglesia y preparan el acto solemne de la consagración, ¿no? Entonces, después de estos ritos iniciales, vienen varios ritos que expresan y completan de manera simbólica el misterio que se ha realizado. Para el obispo y el presbítero, la unción con el Santo Crisma será signo de la unción especial del Espíritu Santo. La entrega del libro de los Evangelios, el anillo, la mitra y el báculo. La mitra es ese gorro, por decirlo de alguna manera, que usan los obispos, la mitra. El báculo es el bastón, ¿no? Entonces, el anillo, la mitra y el báculo que recibe el obispo son señales de la misión apostólica, de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la Iglesia, de su cargo, digamos, de pastor del rebaño. Al presbítero se le entrega la patena. La patena es donde va la forma, o sea, la hostia, antes de consagrar y después de consagrada, ¿no? Es como un plato habitualmente pequeño, circular, y suele ser, no sé, algún material noble, muchas veces también bañado en oro, por ejemplo, si se puede, ¿no? Pero si no, por lo menos de bronce o dorado. Esa es la patena, que se pone arriba del cáliz. Entonces, la patena y el cáliz, propiamente, es lo que se le entrega al presbítero. Y al diácono se le entrega el libro de los Evangelios, que acaba de recibir justamente la misión de anunciar el Evangelio de nuestro Señor. Respecto del ministro de este sacramento, bueno, ya lo hemos dicho más de una vez. Entonces, el ministro es quien da el sacramento, que son los obispos. Los obispos son los ministros ordinarios del sacramento del orden. Por eso dice aquí el catecismo: corresponde a los obispos conferir el sacramento del orden y transmitir la semilla apostólica. ¿Y quién puede ser candidato? ¿Quién puede recibir este sacramento? Entonces enseña el catecismo que solo un varón bautizado puede recibir válidamente la sagrada ordenación. Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo, y la Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Algo que ya hemos dicho y lo repetimos es que nadie tiene derecho, por, así entre comillas, ¿no?, a recibir el sacramento. Como que ya sí puede tener derecho a recibir un título universitario después de haber rendido todos los exámenes, después de haber hecho la tesina quizá de licenciatura, uno ya tiene derecho. En cambio, el candidato tiene que ser llamado. Tienen que coincidir tres voluntades, por decirlo de alguna manera: la voluntad de Dios, la voluntad de su obispo y, bueno, y la voluntad propia del candidato, ¿no? Pero el candidato siempre es llamado. Por eso nadie se arroga para sí mismo este oficio. El sacramento se es llamado por Dios. Entonces, quien tiene esa vocación, quien tiene ese llamado, como dice el catecismo, quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al misterio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar y recibir ese sacramento. Habitualmente los candidatos entran en el seminario, están un tiempo allí, que es un tiempo de discernimiento, tanto para el candidato como para justamente el rector, ¿no? Ver si efectivamente aquella persona es idónea, si realmente va a poder llevar adelante la carga de las funciones que supone el sacerdocio, ¿no? Así que ese tiempo es importante de oración, tanto justamente para los formadores como para el candidato. Habitualmente el obispo no conoce siempre a los candidatos, a los seminaristas, y por eso también delega estas funciones en los que están a cargo del seminario.
Entonces, como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Por eso la actitud de un sacerdote siempre será la de agradecimiento a Dios por este regalo, por este don, por esta vocación. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato. Este celibato es un signo de esta vida nueva, aceptada con un corazón alegre, porque es también un regalo, una vocación, un don que da Dios a la persona, ¿no? Para dedicarse justamente full time al ministerio, para dedicar a pleno todo el corazón al Señor. En las iglesias orientales de hace siglos está en vigor una disciplina distinta, porque hombres casados pueden ser ordenados. Hombres casados pueden ser ordenados. No los obispos de las iglesias orientales son elegidos únicamente entre personas célibes, ¿no? Pero el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales, y esto es importante, tanto en Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. O sea, si en la iglesia oriental, por ejemplo, un hombre casado recibe el sacramento, en caso de enviudar, digamos, ya tiene que vivir, digamos, su viudez y tiene que vivir, digamos, no puede volver a casarse, no puede casarse. Por eso en la iglesia oriental una cosa es que un sacerdote se case, es distinto a que una persona casada llegue a ser sacerdote. Son cosas diferentes. Efectos del sacramento del orden. Entonces, como decíamos, primero hay un carácter, ese carácter indeleble que jamás se borra, como en el bautismo y la confirmación. También en el sacramento del orden se confiere ese carácter espiritual indeleble que no puede ser reiterado, ni conferido para un tiempo determinado. Uno es sacerdote para siempre, para siempre. Y un sujeto válidamente ordenado puede, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o puede pedir, digamos, impedírsele ejercerlas, ¿no? Por ejemplo, por un delito, ¿no?, de un sacerdote. Entonces se le impide, ¿no?, que realice sus funciones sacramentales, sus funciones sacerdotales, ¿no? Lo que nunca volverá es a ser laico. El sacerdote, digamos, tiene esta señal y será para siempre sacerdote, aunque no pueda ejercer quizá su ministerio sacerdotal por algún motivo. Pero ese carácter impreso por la ordenación es para siempre. Es una gracia del Espíritu Santo, te decía, ¿no?, que efectivamente nos configura particularmente con Cristo, sacerdote, maestro, pastor. Obviamente para el obispo tiene una gracia especial, porque la gracia de gobernar, para lo que necesita fortaleza, ¿no?, para guiar y defender con fuerza y prudencia su iglesia. Como padre y pastor también con amor gratuito por todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. Tendrá que justamente brindarse, darse, es una vocación de entrega, ¿no? Y esta gracia impulsa, te decía, a anunciar el Evangelio a todos, impulsa a ser modelo de su rebaño, a precederlo en el camino. Algunos dicen, bueno, el buen pastor no es el que está atrás del rebaño tirándole piedras, ¿no?, sino que el buen pastor va por delante, ¿no?, y las ovejas que lo conocen, las ovejas que lo quieren, siguen al pastor, ¿no? Entonces es la función del pastor, llevar a las ovejas, como dice también el Salmo, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, me lleva por verdes praderas, me hace descansar, dice el Señor, dice el Salmo, digamos, ¿no? Entonces el don espiritual que confiere la ordenación presbiteral está expresado en esta oración propia del rito
bizantino. Una oración muy linda que leeremos y ya vamos finalizando el programa de hoy. Dice que el obispo, imponiendo las manos al presbítero, al candidato, dice: Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te has dignado elevar al grado de sacerdocio, para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar en la celebración de la misa, para que sea digno de anunciar el Evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra, de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, o sea, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de un fiel administrador de su orden. Preciosa la oración, ¿no? Y terminamos como hace un ratito hacíamos mención de lo importante que es rezar por los sacerdotes, para que sean sacerdotes buenos, para que sean sacerdotes fieles, para que sean sacerdotes de buen carácter, para que sean sacerdotes que tengan un gran amor a la verdad, para que tengan paciencia para ayudar a la gente. O sea, rezamos por los sacerdotes, te decía, y rezamos por los candidatos al sacerdocio. La Virgen es especialmente madre de los sacerdotes, así que a ella invocamos este pedido que le hacemos a Dios, lo hacemos a través de la intercesión de la Santísima Virgen, para que ella consiga estas gracias que le pedimos para los obispos, los sacerdotes, los diáconos, para aquellos que reciben el sacramento del orden. Bueno, continuaremos entonces la semana que viene con el sacramento del matrimonio. Aprovecho para recordarles que en YouTube la tele tiene su propio sitio y allí una lista de reproducción que se llama Temas de Fe Católica. Allí van a encontrar estos programas que hemos ido grabando. Así que hasta la semana que viene, si Dios quiere, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.